Bienvenidos al curso de hojas de datos de seguridad. Este curso es la segunda parte del proceso de certificación en el manejo de químicos dentro de procesadora TANOC. La información para la realización de este curso fue tomado en parte de la norma oficial mexicana, NOM 018 STPS 2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. El objetivo de este curso es establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. Las HDS nos dan la información necesaria para conocer los químicos con los que trabajamos. La importancia de este curso radica en que usted por sus labores podrá estar en contacto con sustancias químicas. Hay un curso separado que le explica el uso y manejo de las sustancias químicas en las labores de limpieza. Este curso le explicará la importancia de las hojas de datos de seguridad o HDS. Hoja de datos de seguridad, HDS. La información sobre las características intrínsecas y propiedades de las sustancias químicas o mezclas, así como de las condiciones de seguridad e higiene necesarias, que sirve como base para el desarrollo de programas de comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo. Una hoja de seguridad, HDS, proporciona información básica sobre un material o sustancia química determinada. Esta incluye, entre otros aspectos, las propiedades y riesgos del material, cómo usarlo de manera segura y qué hacer en caso de una emergencia. El objetivo de este documento es el de proporcionar orientación para la comprensión e interpretación de la información presentada. Las HDS son esenciales para el desarrollo de programas integrales de uso y manejo seguro de los materiales. Las HDS son preparadas por los fabricantes o proveedores de los materiales y, dado que su elaboración está orientada a diferentes usuarios, la información que se presenta es general y resumida. La información de las HDS está organizada en secciones. Los nombres y contenidos específicos de estas pueden variar de un proveedor de HDS a otro, presentando, por lo general, las 16 secciones de las hojas de datos de seguridad de los materiales del American National Standard Institute, ANSI. Hojas de datos de seguridad del SGA. Las hojas de datos de seguridad deberán estar disponibles para todos los empleados. Todos los químicos peligrosos deberán contar con una hoja de datos de seguridad. Secciones de las hojas de datos de seguridad del Sistema Global Armonizado. Las hojas de datos de seguridad del Sistema Global Armonizado deben contar con las 16 secciones que se muestran a continuación. Identificación del producto y la empresa. Identificación de los peligros. Composición e información sobre los ingredientes. Medidas de primeros auxilios. Medidas contra incendios. Medidas contra liberaciones accidentales. Manejo y almacenamiento. Controles de exposición y protección personal. Propiedades físicas y químicas. Estabilidad y reactividad. Información toxicológica. Información ecológica. Consideraciones para su desecho. Información de transporte. Información normativa. Otra información para la preparación y revisión de las hojas de datos de seguridad. Indicaciones generales para preparar una hoja de datos de seguridad, HDS. La información de la hoja de datos de seguridad, HDS, deberá estar en idioma español. Ser clara y concisa. Usar la simbología, acrónimos y abreviaturas,
referidos en el contenido de este curso, ser requisitada en su totalidad. En caso de no contar con ciertas propiedades o sea técnicamente imposible facilitarla, especificarla claramente en cada sección. Contar con la fecha y número de emisión de la hoja de datos de seguridad, HDS, en su caso y la fecha de la revisión, así como la indicación sobre la versión que se sustituye. Evitar el uso de expresiones vagas y equívocas. Evitar utilizar frases como, puede ser peligroso, sin efectos sobre la salud, seguro en casi todas las condiciones de uso, o, inocuo. Estar numerada en todas sus páginas, indicando el número total de páginas que la integran. Por ejemplo, página 1 de 3, o, página 1 diagonal 3, Indicar en cada página el nombre de la sustancia o mezcla. Unidades. Los números y cantidades deben expresarse en el Sistema Internacional de Unidades. La información con que deberá contar cada sección es la siguiente. Sección 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante. 1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla. Se refiere a la denominación de la sustancia química peligrosa o mezcla, que deberá ser idéntica a la que aparece en la señalización. Si se tiene una hoja de datos de seguridad genérica que cubre variantes menores de sustancias o mezclas, todos los nombres y variantes deberán ser listados en la hoja de datos de seguridad o mostrar claramente a todas las sustancias que contiene la mezcla, con concentraciones iguales o mayores a las referidas en la tabla de valores límite de composición en la mezcla para cada clase de peligro para la salud. 2. Otros medios de identificación. Significa que la sustancia química peligrosa o mezcla puede identificarse con otros nombres, números, códigos del proveedor o fabricante u otros identificadores únicos. Se deberán utilizar, cuando proceda, nombres o sinónimos con los que se conoce comúnmente a la misma sustancia. 3. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso. Se refiere a que deberá precisarse el uso para el que se prevé o recomienda la sustancia química peligrosa o mezcla. Se deberá incluir una breve descripción de sus funciones, por ejemplo, producto ignífugo, antioxidante, entre otros. Se deberá señalar cuando sea posible, las restricciones de su uso, con recomendaciones del proveedor o fabricante. 4. Datos del proveedor o fabricante. En este rubro se deberá incluir el nombre, la dirección completa y el número de teléfono del proveedor o fabricante, entre otros datos. 5. Número de teléfono en caso de emergencia. Se refiere a que se deberán anotar los números de los teléfonos dentro del territorio nacional de los servicios de información para casos de emergencia disponibles. Se deberá contar con datos de los servicios de información para casos de emergencia, e indicar claramente, en su caso, los horarios de atención y días disponibles. Por ejemplo, el lunes a viernes de 8 en punto a 18 en punto, o 24 horas, durante el año, y en los tipos específicos de servicios que proporciona, como urgencias médicas o transporte de emergencia, entre otros. Sección 2. Identificación de los peligros. 1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla. Se refiere a que la sustancia química peligrosa o mezcla se deberá clasificar de acuerdo con los peligros físicos y para la salud aplicables. La clasificación se deberá comunicar indicando la clase y categoría o subcategoría de peligro. Cuando en una misma clase de peligro existan clasificaciones distintas, con la misma indicación de peligro,
La clasificación deberá reflejar dicha diferenciación. Por ejemplo, en el caso de toxicidad aguda, la clasificación varía en función de la vía de exposición de la manera siguiente. Toxicidad aguda por ingestión, categoría 1. Toxicidad aguda por contacto cutáneo, categoría 1, y toxicidad aguda por inhalación. Categoría 1. Si una sustancia química peligrosa o mezcla pertenece a más de una categoría dentro de una misma clase de peligro, para la que existe algún tipo de diferenciación, deberán indicarse todas las clasificaciones. 2. Elementos de la señalización, incluidas los consejos de prudencia y pictogramas de precaución. Son los resultados obtenidos con base en la clasificación que incluyen los rubros siguientes. La identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla. El pictograma de precaución o nombre del símbolo de peligro. Las palabras de advertencia. El código de identificación H. Y sus indicaciones de peligro, I. El código de identificación P. Y sus consejos de prudencia. 3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación. Quiere decir que se deberá proporcionar la información sobre otros peligros que no conducen a una clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad de la sustancia química peligrosa o mezcla. Ejemplo, la formación de contaminantes en el aire durante las etapas de endurecimiento o elaboración de la sustancia química peligrosa o mezcla por la explosión de los polvos, por asfixia o por congelación. Resulta apropiada en caso de peligro de explosión de polvos usar la frase, puede formar una mezcla explosiva de polvo y aire si se dispersa. Sección 3. Composición e información sobre los componentes. Se refiere a identificar los componentes de la sustancia química peligrosa o mezcla. Se deberán señalar las impurezas y los aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia de acuerdo con los valores límite de composición indicados en los valores límite de composición en la mezcla para cada clase de peligro para la salud. En caso de que sea información comercial confidencial, se deberá indicar la familia química y señalar que es secreto confidencial. 1. Para sustancias. Identidad química de la sustancia. Se deberá colocar el nombre químico común o familia a la que pertenece la sustancia. Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla. Se deberá anotar el nombre químico común, con que se conoce a la sustancia química o mezcla. Puede anotarse el nombre asociado con el número CAS o el IUPAC, según convenga o ambos, así como sus sinónimos. Estos se pueden estar escritos en otro idioma. Número CAS, número ONU, entre otros. Se refiere a que se deberá anotar el número de registro del Chemical Abstract Service, CAS, el cual constituye un identificador químico único y deberá indicarse cuando exista. También pueden añadirse otros identificadores únicos específicos de un país o región, tales como el de la Comunidad Europea, o de la Organización de Naciones Unidas, ONU, RTSS, entre otros. Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia. Se deberán anotar las impurezas y aditivos que estén a su vez clasificadas y que contribuyan a la clasificación de la sustancia. 2. Para mezclas. Se deberá indicar el nombre químico, el número de identificación y las concentraciones de todas las sustancias químicas peligrosas para la salud que integran la mezcla, de conformidad con su valor límite de composición. Además, se podrán listar todas las sustancias que integran la mezcla, incluidas las no peligrosas.
Las composiciones de las sustancias químicas peligrosas que integran la mezcla deberán anotarse en orden decreciente, en porcentajes o rangos de porcentaje de masa o volumen. Cuando se utiliza un rango de porcentajes, los efectos peligrosos para la salud deberán ser los que correspondan a la composición más elevada de cada sustancia química peligrosa que integra la mezcla, siempre y cuando no se conozcan los efectos de la mezcla en su conjunto. Sección 4. Primeros auxilios. Se deberán precisar las instrucciones para prestar los primeros auxilios y, en su caso, para la atención médica. También se deberá proporcionar la información sobre los efectos agudos con base en las vías de ingreso al organismo de la sustancia química, e indicar el tratamiento inmediato, así como mencionar los efectos crónicos y la vigilancia médica específica que se requiere. 1. Descripción de los primeros auxilios. Se deberán proporcionar las instrucciones a seguir para brindar los primeros auxilios pertinentes, con párrafos independientes para indicar el procedimiento a seguir conforme con cada vía de ingreso al organismo de la sustancia química. Por ejemplo, inhalación, vía cutánea, vía ocular e ingestión. Asimismo, se deberán incluir, en su caso, recomendaciones como las siguientes. Atención médica inmediata, en caso de presentar efectos subagudos o crónicos por exposición. Desplazar o no a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no contaminado. Quitar o no la ropa y el calzado a la persona expuesta, y contar para el personal que proporcione los primeros auxilios, con el equipo de protección personal. 2. Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos. Se deberá proporcionar información sobre los síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos por la exposición. 3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial. Cuando proceda, se deberá proporcionar información sobre los exámenes clínicos y la vigilancia médica para la detección de efectos crónicos, así como detalles específicos sobre los antídotos, cuando se conozcan, y las contraindicaciones. Sección 5. Medidas contra incendios. Se refiere a las medidas que se deberán tomar para combatir el incendio causado por la sustancia química peligrosa o mezcla, o el incendio que se producen en su entorno. 1. Medios de extinción apropiados. Se deberá proporcionar información sobre el tipo adecuado de agentes extintores para combatir el incendio causado por la sustancia química peligrosa o mezcla. Además, se deberán precisar los medios de extinción no recomendados para la extinción del incendio en situaciones específicas en que interviene la sustancia química peligrosa o mezcla. Por ejemplo, evitar medios de alta presión que pudieran causar la formación de una mezcla aire-polvo potencialmente explosiva. 2. Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla. Se deberán mencionar los peligros específicos que puede presentar la sustancia química peligrosa o mezcla, tales como productos peligrosos que se forman cuando arden, por ejemplo. Puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono en caso de incendio, o puede producir óxidos de azufre y de nitrógeno en caso de combustión. 3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio. Se deberán indicar todas las precauciones que habrá que tomarse en el combate de incendio. Por ejemplo, rociar con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental. 1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia.
Deberán incluirse las recomendaciones a seguir en caso de derrame o fuga accidental de la sustancia química peligrosa o mezcla, a fin de controlar o reducir al máximo los efectos adversos sobre las personas, tales como utilizar el equipo de protección personal adecuado, para impedir cualquier contaminación de ropa, piel, ojos y otros. De ser necesario referir restricciones o materiales contraindicados. Por ejemplo, ropa de protección material adecuado butileno, no adecuado PVC. Eliminar las fuentes de combustión y proporcionar ventilación suficiente, o procedimientos de emergencia aplicables, tales como el de evacuación de la zona de riesgo. 2. Precauciones relativas al medio ambiente. Se deberán indicar las medidas destinadas a proteger el medio ambiente, en caso de derrames o fugas accidentales de la sustancia química peligrosa o mezcla, por ejemplo, mantener alejado del drenaje, aguas superficiales y subterráneas. 3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas. Recomendaciones de cómo contener o limpiar un derrame o fuga. Entre las medidas de seguridad pueden figurar las siguientes. Muro de contención que permite retener, en caso de fuga o derrame, un volumen de líquido superior al del recipiente, tuberías o ductos que contiene a la sustancia o mezcla. Cierre de los ductos de drenaje, y instalación de un revestimiento para proteger la zona de daños por desbordamientos. Procedimientos de limpieza, entre otros. Técnicas de neutralización. Técnicas de descontaminación. Utilización de materiales absorbentes. Técnicas de limpieza, o utilización del equipo necesario para la contención o la limpieza, incluidos en su caso herramientas y equipos que no generen chispas. Incluir cualquier otro problema relacionado con derrames y fugas, por ejemplo técnicas de contención o limpieza inadecuadas. Sección 7. Manejo y almacenamiento. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro. Se deberán incluir recomendaciones para manejar de forma segura la sustancia química peligrosa o mezcla. Evitar el manejo simultáneo de sustancias químicas peligrosas o mezclas, cuando éstas sean incompatibles. Considerar los nuevos riesgos que se pudieran generar por la alteración de las propiedades de la sustancia química peligrosa o mezcla, derivadas de las operaciones y condiciones de su manejo, y las contramedidas apropiadas, y evitar los derrames al ambiente de la sustancia química peligrosa o mezcla. Se deberán indicar las recomendaciones sobre higiene en general, por ejemplo, prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de usar las sustancias químicas peligrosas o mezclas. Quitarse la ropa y el equipo de protección personal contaminados antes de entrar en las zonas destinadas al consumo de alimentos, y mantener los contenedores de sustancias químicas peligrosas o mezclas cerrados. 2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad. Se deberán indicar las medidas de seguridad para el almacenamiento de la sustancia química peligrosa o mezcla, de acuerdo con las propiedades físicas y químicas. En su caso, se deberán incluir las recomendaciones con los requisitos de almacenamiento específico y, en particular, sobre cómo evitar atmósferas explosivas, condiciones corrosivas, peligros relacionados con la inflamabilidad, almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o mezcla incompatibles, condiciones de evaporación, y fuentes de ignición, incluidos equipos e instalaciones eléctricas.
como controlar los efectos de condiciones climáticas, presión atmosférica, temperatura, luz solar, humedad, y vibraciones, como mantener la integridad de la sustancia química peligrosa o mezcla mediante el empleo de estabilizadores y antioxidantes. Otras indicaciones sobre ventilación. Diseño específico de locales y bodegas de almacenamiento. Cantidades límite de almacenamiento, cuando proceda, y compatibilidad con el envase y embalaje. Sección 8. Controles de exposición y protección personal. El término límite de exposición laboral se refiere a los valores límite de exposición en el ambiente del centro de trabajo y a los índices biológicos de exposición. Además, para el propósito de la HDS, control de exposición, se refiere a las medidas de prevención y protección específicas que se deberán tomar durante el manejo de la sustancia química peligrosa o mezcla para minimizar la exposición de los trabajadores a los agentes químicos del ambiente laboral. En esta sección deberán incluirse las medidas necesarias para minimizar la exposición y los riesgos asociados con los peligros para la salud a la sustancia química peligrosa o mezcla. Parámetros de control. Se deberá asentar el valor límite de exposición, VLPPT, o valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo, y OBLST, o valor límite de exposición de corto tiempo, y OBLEP, o valor límite de exposición pico, establecido en la NOM 010-STPS 2014, o las que la sustituyan, para la sustancia o mezcla, o para las sustancias que componen la mezcla, en su caso. Si existen límites de exposición laboral en el país donde se comercializa la sustancia química peligrosa o mezcla, y se vaya a usar la hoja de datos de seguridad, se pueden incluir estos valores. Cuando se disponga del índice biológico de exposición de la sustancia y de los componentes de la mezcla, se deberá incluir este e indicar la fuente de información. Cuando se recomiende el uso del control vending, con el fin de asegurar la protección en caso de usos específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla, se deberán facilitar las precisiones suficientes para una gestión efectiva del riesgo. El contexto y limitaciones de las recomendaciones relativas a este método se deberán indicar claramente. Controles técnicos apropiados. Se refiere a la descripción de las medidas de control de la exposición, mismas que deberán guardar relación con las medidas de seguridad previstas para el manejo de la sustancia química peligrosa o mezcla, y proporcionar información para una gestión efectiva del riesgo. El contexto y las limitaciones de las recomendaciones relativas a las medidas de control se deberán indicar claramente. Por ejemplo, mantener las concentraciones de la sustancia en el aire por debajo de los valores límite de exposición laborales, usando en caso necesario controles técnicos. Recurrir a la ventilación por extracción local. Usar solo en un sistema cerrado. Usar solo en una cabina o en un recinto para pintar por aspersión. Manipular mecánicamente para reducir el contacto de las personas con las sustancias químicas o mezclas, o aplicar medidas de control para el manejo de polvos explosivos. 3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP. Se deberá especificar el equipo de protección personal para minimizar los riesgos para la salud o lesión por exposición a la sustancia química peligrosa o mezcla, como protección de los ojos y la cara. Especificar el tipo de protección en función de los peligros que presente la sustancia química peligrosa o mezcla y de las posibilidades de contacto.
Protección de la piel. Especificar el equipo de protección en función de los peligros que presente la sustancia química peligrosa o mezcla y de las posibilidades de contacto. Protección de las vías respiratorias. Especificar la protección en función de los peligros y la exposición potencial, incluyendo los equipos respiratorios y sus elementos, y peligros térmicos. Cuando sea necesario un equipo de protección contra las sustancias químicas peligrosas o mezclas que presenten un peligro térmico. Pueden existir requisitos especiales de equipo de protección personal para impedir la exposición de la piel, ojos o pulmones, en caso de ser relevante, deberá indicarse claramente. Por ejemplo, guantes de PVC, o guantes de hule nitrilo, precisando la protección y características que ofrece el material del que están fabricados. Sección 9. Propiedades físicas y químicas. Se refiere a que se deberán anotar los datos solicitados en cada inciso, correspondientes a la sustancia química peligrosa o mezcla. En el caso de mezclas, se deberá indicar claramente en cada inciso a qué sustancia química peligrosa se aplican los datos, a menos que sean válidos para toda la mezcla. Se deberán identificar las propiedades siguientes y especificar las unidades de medida, de conformidad con lo que prevé el Sistema Internacional de Unidades de Medida, con base en lo determinado en la NOM 008-SC, FI 2002, o las que la sustituyan, y las condiciones de referencia, cuando proceda. Para interpretar el valor numérico, puede señalarse el método de determinación. Por ejemplo, en el caso de la determinación del punto de inflamación, copa abierta o copa cerrada. Apariencia, estado físico y color, entre otros. Olor. Umbral del olor. pH. Punto de fusión o punto de congelación. Punto inicial e intervalo de ebullición. Punto de inflamación. Velocidad de evaporación. Inflamabilidad, sólido o gas. Límite superior o inferior de inflamabilidad o explosividad. Presión de vapor. Densidad de vapor. Densidad relativa. Solubilidad. Coeficiente de partición en octanol en agua. Temperatura de ignición espontánea. Temperatura de descomposición. Viscosidad. Peso molecular, y otros datos relevantes. Cuando no se dispone de información acerca de características específicas o estas no aplican, se deberá aclarar con una indicación de que no aplica, NA, o no se dispone de ellas ND. También se pueden incluir otras propiedades físicas o químicas además de las anteriormente enunciadas. Sección 10. Estabilidad y reactividad. Reactividad. En esta sección se deberán describir los peligros de reactividad de la sustancia química peligrosa o mezcla y anexar, cuando existan, los datos de las pruebas específicas de la sustancia química peligrosa o de la mezcla en su conjunto. La información también puede basarse en datos genéricos sobre la clase o familia a la que pertenece la sustancia química peligrosa o mezcla, si estos representan el peligro, y cuando no se disponga de datos de reactividad para las mezclas, los datos de las sustancias que componen la mezcla se deberán proporcionar. Para determinar incompatibilidades, habrá que considerar las sustancias, el envase o embalaje que las contiene y los contaminantes a los que la sustancia química peligrosa o mezcla podrá estar expuesta durante su manejo. 2. Estabilidad química. Se deberá indicar si la sustancia química peligrosa o mezcla es estable o inestable en las condiciones ambientales normales de presión y temperatura y las previstas para su manejo.
Anotar las sustancias estabilizadoras o inhibidoras que se usan o puedan ser necesarios para mantener la sustancia química peligrosa o mezcla estable, y referir el peligro y riesgo significativo de cualquier cambio en la apariencia física de las mismas. 3. Posibilidad de reacciones peligrosas. Cuando sea relevante, se deberá indicar si la sustancia química peligrosa o mezcla reacciona o polimeriza, liberando presión y calor en exceso o genera otras condiciones peligrosas. Asimismo, se deberá especificar, en su caso, bajo qué condiciones las reacciones peligrosas pueden ocurrir. 4. Condiciones que deberán evitarse. Se deberán indicar las condiciones físicas como calor, presión, golpes, descargas estáticas, vibraciones u otras que puedan generar una situación peligrosa. 5. Materiales incompatibles. Se deberán referir las familias químicas o sustancias específicas con las que la sustancia química peligrosa o mezcla puede reaccionar para producir una condición peligrosa. Por ejemplo, explosión, liberación de materiales tóxicos o inflamables o bien liberación de un calor excesivo. 6. Productos de descomposición peligrosos. Se deberán indicar los productos peligrosos de descomposición, conocidos o que se puede esperar se produzcan como resultado del manejo y calentamiento. Sección 11. Información toxicológica. En esta sección se deberá incluir una descripción completa y comprensible de los diversos efectos toxicológicos relacionados con la salud, y los datos disponibles para identificar esos efectos. La clasificación de los peligros relevantes para los que se deberá proporcionar la información son los siguientes. Toxicidad aguda. Corrosión o irritación cutánea. Lesión ocular grave o irritación ocular. Sensibilización respiratoria o cutánea. Mutagenicidad en células germinales. Carcinogenicidad. Toxicidad para la reproducción. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco. Exposición única. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco. Exposiciones repetidas, y peligro por aspiración. Los efectos sobre la salud deberán concordar con los descritos en los estudios utilizados para la clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla. Cuando existan varios estudios con resultados importantes de datos de ensayo de la sustancia química peligrosa o mezcla, se permite reorganizar los resultados, por ejemplo, por vía de exposición. Los datos deberán aplicar a la sustancia química peligrosa o mezcla en las condiciones de uso. Los datos toxicológicos deberán ser los referentes a la mezcla, en su caso. Si esta información no está disponible, deberá proporcionarse la clasificación conforme a lo que señala el GHS o Sistema Globalmente Armonizado, y las propiedades toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas que la integran. Se deberá usar indicaciones claras y específicas, a fin de evitar inducir errores y que no describan los efectos sobre la salud. Frases como, no aplicable, no pertinente, o el dejar espacios en blanco en la sección de efectos sobre la salud pueden inducir a una confusión y no se deberán usar. Cuando no se disponga de información sobre esos efectos, se deberá indicar claramente. Los efectos sobre la salud se deberán describir con precisión y hacerse las distinciones apropiadas. Por ejemplo, se deberá distinguir la dermatitis de contacto alérgico de la dermatitis de contacto irritante. Si no se dispone de datos de algunos de los peligros para la salud, se deberán, en cualquier caso, enunciar en la hoja de datos de seguridad con una indicación de que no se dispone de datos. También se deberá facilitar información sobre los datos negativos,
Si se dispone de datos que demuestran que la sustancia química o mezcla no satisfacen los criterios de clasificación, se deberá señalar en la hoja de datos de seguridad que la sustancia química o mezcla ha sido evaluada con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificación. Asimismo, si una sustancia química o mezcla no se hubiera clasificado por otros motivos, por ejemplo, debido a la imposibilidad técnica de obtener datos, o porque los datos no son concluyentes, se deberá indicar claramente en la hoja de datos de seguridad. 1. Información sobre las posibles vías de ingreso. Se deberá proporcionar información sobre las posibles vías de ingreso al organismo, ingestión, inhalación o exposición cutánea y ocular, y los efectos de la sustancia química peligrosa o mezcla para cada una de ellas. Si no se conocen, se deberá indicar. 2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas. Se deberán describir los posibles efectos adversos sobre la salud y los síntomas asociados por la exposición a la sustancia química peligrosa, componentes de la mezcla o subproductos conocidos. Se deberá proporcionar información sobre los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas de la sustancia química peligrosa o mezcla, tras la exposición relacionada con su manejo. Asimismo, se deberán describir los primeros síntomas por exposiciones más bajas hasta las consecuencias de las exposiciones altas. Por ejemplo, bajas dosis pueden producir cefaleas y vértigo con resultado de desmayo o pérdida de conciencia, y grandes dosis pueden producir estado de coma y la muerte. 3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo. Se deberá proporcionar la información de los posibles efectos retardados o inmediatos, así como los efectos agudos y crónicos a la salud relacionados por la exposición a corto o largo plazo del ser humano a la sustancia química peligrosa o mezcla. Cuando no se disponga de esta información en seres humanos, se deberá indicar la relativa a estudios en animales e identificar claramente las especies. En la hoja de datos de seguridad se deberá indicar si los datos toxicológicos se basan en efectos en seres humanos o en estudios en animales. 4. Medidas numéricas de toxicidad, tales como estimaciones de toxicidad aguda. Se deberá proporcionar la información sobre la dosis, concentración o condiciones de exposición que pueden causar efectos adversos sobre la salud. Cuando sea pertinente, las dosis deberán relacionarse con síntomas y efectos, incluido el periodo de exposición en el cual sea probable tener un resultado nocivo. 5. Efectos interactivos. Se deberá incluir la información sobre interacciones cuando sean útiles y fácilmente accesibles. 6. Cuando no se disponga de datos químicos específicos, se podrá usar aquella información de la familia química a la que pertenece la sustancia química peligrosa o mezcla, cuando no se disponga de datos específicos de ellas. En caso de usar datos genéricos o no se disponga de la información, se deberá indicar claramente en la hoja de datos de seguridad, en virtud de que no siempre es posible obtener información sobre los peligros de una sustancia química peligrosa o mezcla. 7. Mezclas. Se deberá proporcionar la información sobre cada uno de los componentes de la mezcla, si en esta no han sido evaluados sus efectos sobre la salud. 8. Información sobre la mezcla o sobre sus componentes. Se deberá considerar la concentración de cada componente, si ésta contribuye a los efectos totales de la mezcla sobre la salud. La información sobre los efectos tóxicos se deberá referir a cada componente, excepto cuando
la información está duplicada. En este caso solo se indicará una vez, por ejemplo, si dos componentes provocan vómito y diarrea, solo se indicará que la mezcla causa vómito y diarrea. No es probable que esos efectos se produzcan con las concentraciones presentes. Por ejemplo, cuando una sustancia que provoca baja irritación se diluye con una no irritante, el nivel de irritación de la mezcla puede disminuir, y las interacciones entre componentes son extremadamente difíciles de predecir y cuando no se disponga de la información, los efectos para la salud no deben asumirse. En su lugar, los efectos de cada componente a la salud se deberán indicar por separado. Los componentes pueden interactuar entre sí en el organismo produciendo diferentes niveles de absorción, metabolismo y eliminación. Como resultado, los efectos tóxicos pueden ser alterados y la toxicidad total de la mezcla puede ser diferente a la de sus ingredientes. 9. Otra información. Se deberá incluir otra información relevante sobre los efectos adversos para la salud, aunque los criterios de clasificación no lo requieran. Sección 12. Información ecotoxicológica. Se deberá proporcionar información para evaluar el impacto de la sustancia química peligrosa o mezcla si ésta es liberada al medio ambiente. Esta información ayudará, en su caso, para atender el manejo de derrames y a evaluar las prácticas de tratamiento de residuos. Se deberán indicar claramente las especies, medio, unidades, duración y condiciones de las pruebas. Asimismo, se deberá indicar cuando no se disponga de información. También, se deberá incluir un breve resumen de conformidad con los párrafos de toxicidad a otros efectos. Cuando la sustancia presente propiedades ecotoxicológicas específicas, por ejemplo la bioacumulación, la persistencia y la degradabilidad, esta información se deberá proporcionar para cada componente de la mezcla. 1. Toxicidad. Se deberá proporcionar información, cuando esté disponible, sobre toxicidad que puede obtenerse de los datos de las pruebas hechas con organismos acuáticos y terrestres, e incluir datos relevantes sobre la toxicidad acuática tanto aguda como crónica para peces, crustáceos, algas y otras plantas acuáticas, además de contener datos de toxicidad sobre otros organismos, incluidos microorganismos y macroorganismos terrestres, tales como pájaros, abejas y plantas. Si la sustancia química peligrosa o mezcla tiene efectos inhibidores sobre la actividad de los microorganismos, se deberá mencionar el posible impacto sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales. 2. Persistencia y degradabilidad. Se deberá proporcionar la información relevante sobre los resultados de las pruebas de persistencia o degradabilidad, cuando se disponga de ellos, para evaluar ese potencial. Si la vida media de degradación de la sustancia química peligrosa o mezcla es referida, se deberá especificar si corresponde a mineralización o a degradación primaria. Además, se deberá indicar el potencial de la sustancia o ciertos componentes de una mezcla para degradarse dentro de las plantas de tratamiento de agua residual. 3. Potencial de bioacumulación. Se deberán incluir, en su caso, los resultados de las pruebas de evaluación del potencial de bioacumulación. Si está disponible, hacer referencia al coeficiente de reparto octanol-agua, COU, y al factor de bioconcentración, FBC. 4. Movilidad en el suelo. Deberá indicar, en su caso, el potencial de movilidad en el suelo. La información al respecto puede determinarse con los datos de movilidad, tales como estudios de absorción o lavado. Por ejemplo, los valores de COU pueden predecirse por medio de los coeficientes de reparto octanol-agua.
El lixiviado y la movilidad pueden predecirse mediante modelos. Cuando se disponga de datos reales sobre la sustancia química peligrosa o mezcla, esos tendrán preferencia sobre modelos y predicciones. 5. Otros efectos adversos. Se deberá proporcionar la información sobre cualquier otro efecto adverso en el medio ambiente, cuando se disponga de esta, tal como la afectación ambiental específica, potencial de reducción del ozono, creación de ozono fotoquímico, disruptor endocrino, y calentamiento global. Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos. 1. Métodos de eliminación. Se deberá proporcionar información sobre la eliminación, reciclado o recuperación de la sustancia química peligrosa o mezcla y su contenedor para determinar las mejores opciones de gestión de los residuos en lo referente a la seguridad y al medio ambiente, con base en lo previsto por la legislación vigente. Los aspectos que deberá contemplar son los siguientes. Especificar los métodos y recipientes utilizados para la eliminación. Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación. Evitar la descarga de aguas residuales, y definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado. Sección 14. Información relativa al transporte. Se refiere a que se deberá proporcionar información básica sobre la clasificación para el transporte o embarque de una sustancia química peligrosa o mezcla por carretera, ferrocarril, mar o aire, y mencionar cuando la información no esté disponible o no sea relevante. 1. Número ONU. Se deberá asentar el número de identificación de 4 cifras, designado por la Organización de las Naciones Unidas a la sustancia química peligrosa o mezcla. 2. Designación oficial de transporte. Se deberá hacer referencia a la designación oficial de transporte conforme a lo que determina la normatividad vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en el caso de comercialización a un país extranjero, con la reglamentación modelo de la Organización de las Naciones Unidas vigente. 3. Clases relativas al transporte. Se deberá indicar la clase de transporte, y los riesgos secundarios, para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de acuerdo con el peligro predominante que presenten, además de la normatividad vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en el caso de comercialización a un país extranjero, con la reglamentación modelo de la Organización de las Naciones Unidas vigente. 4. Grupo de embalaje y envasado, si se aplica. Se deberá indicar el número del grupo de envasado y embalaje, cuando proceda, de conformidad con lo que dispone la normatividad aplicable vigente. Ese número se asigna a ciertas sustancias con base en su grado de peligro. 5. Riesgos ambientales. Se deberá indicar si la sustancia química peligrosa o mezcla es un contaminante marino conocido según la legislación vigente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en su caso para la comercialización a un país extranjero con la reglamentación modelo de la Organización de las Naciones Unidas. 6. Precauciones especiales para el usuario. Se refiere a indicar la información sobre precauciones especiales que deba conocer o adoptar el usuario en relación con el transporte. 7. Transporte a granel con arreglo al anexo 2 de Marpol 73-78 y al código IBC. Se deberá proporcionar el nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla, requerido para el embarque, conforme a lo determinado en la última versión de los documentos siguientes. Código CIQ,
IBC por sus siglas en inglés, y Circular Merck.2 de la OMI. Sección 15. Información reglamentaria. Se deberá proporcionar información reglamentaria sobre la sustancia química peligrosa o mezcla que no figure en ninguna otra parte en la hoja de datos de seguridad. Por ejemplo, si la sustancia química peligrosa o mezcla está sometida al Protocolo de Montreal, al Convenio de Estocolmo o al Convenio de Rotterdam. 1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de que se trate. Se deberá indicar la información relevante sobre el estatus regulatorio de la sustancia química peligrosa o mezcla, incluidos sus ingredientes, en lo que se refiere a la reglamentación relevante sobre seguridad, salud y medio ambiente. Se deberá indicar si la sustancia es objeto de prohibición o restricción en el país o región a la que se suministre. Sección 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad. Se deberá proporcionar en esta sección cualquier información relevante para el llenado de la hoja de datos de seguridad que no se incluya en las secciones 1 a 15 de la misma, tal como 1. La fecha de preparación de la última revisión de la hoja de datos de seguridad. Cuando se revise una hoja de datos de seguridad, a menos que se indique en algún otro lugar, señalar dónde se han realizado los cambios en la versión anterior. Los proveedores deberán conservar las explicaciones de los cambios y proporcionarlas cuando se les solicite. 2. Una descripción de las abreviaturas y acrónimos usados en la hoja de datos de seguridad. En caso de que las abreviaturas y acrónimos se encuentren en un idioma distinto al español, la explicación de los mismos deberá hacerse en español, y 3. Las referencias de los documentos básicos y de las fuentes de datos utilizados para preparar la hoja de datos de seguridad, estas pueden incluirse en esta sección, si se considera necesario. Símbolos y letras del equipo de protección personal. La presente guía contiene ejemplos, símbolos y letras que pueden ser usados en el caso del equipo de protección personal. Usted podrá encontrar estos símbolos en las HDS o en las etiquetas adheridas a los contenedores de químicos. El significado de la letra de identificación corresponde al tipo de equipo de protección personal. Letra de identificación. A. Tipo de equipo. Lentes de seguridad. Letra de identificación. B. Tipo de equipo. Lentes de seguridad y guantes. Letra de identificación. C. Tipo de equipo. Lentes de seguridad, guantes y mandil. Letra de identificación. D. Tipo de equipo. Careta, guantes y mandil. Letra de identificación. E. Tipo de equipo. Lentes de seguridad, guantes y respirador para polvos. Letra de identificación. F. Tipo de equipo. Lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvo. Letra de identificación. G. Tipo de equipo. Lentes de seguridad, guantes y respirador para vapores. Letra de identificación. H. Tipo de equipo. Gogles para salpicaduras, guantes, mandil, respirador para vapores. Letra de identificación. I. Tipo de equipo. Lentes de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores. Letra de identificación. J. Tipo de equipo. Gogles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores. Letra de identificación.
K. Tipo de equipo. Respirador autónomo, guantes, traje completo de protección y botas. Letra de identificación. X. Tipo de equipo. Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de estas sustancias. Frases H, para los peligros físicos y para la salud. Se deberán asignar las frases H, para los peligros físicos y para la salud de las sustancias químicas peligrosas y mezclas, conforme a lo dispuesto en las tablas siguientes. La clave alfanumérica consistirá en una letra y 3 números. La letra H, por indicación de peligro, del inglés Hazard Statement. El primer dígito designa el tipo de peligro al que se asigna la indicación, la cual puede ser 2. En el caso de los peligros físicos, y 3. En el caso de los peligros para la salud. Los dos siguientes números corresponden a la numeración consecutiva de los peligros según las propiedades intrínsecas de la sustancia química peligrosa y mezcla, tales como la explosividad, códigos 200 a 210, y la inflamabilidad, códigos 220 a 230, etc. Usted puede consultar la lista completa en la norma oficial mexicana, NOM 018 STPS 2015, Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo. En este ejemplo de etiqueta de ácido nítrico, tenemos 4 códigos de identificación H. El H, 272. H, 290. H, 314. Y H, 318. El H272, si buscamos en la tabla encontraremos que el H272 puede agravar un incendio. Es comburente. H290 puede ser corrosivo para los metales. H314 provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. H318 provoca lesiones oculares graves. Más adelante en la presentación haremos referencia a los códigos de identificación, P. La señalización y las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas manejadas en los centros de trabajo, deberán incluir en los peligros físicos los códigos de las frases H. Las indicaciones de los peligros físicos, la clase de peligro y las categorías de peligro, de acuerdo con lo que establece la tabla C1 de la mencionada norma oficial mexicana. De manera enunciativa y como ejemplo se colocarán algunos de los códigos H de la tabla, ya que son alrededor de 100 clasificaciones. Lo importante que usted debe saber es dónde puede consultar la información. Estos son algunos ejemplos de códigos H, tomados directamente de la tabla C2, de la norma oficial mexicana, 018 de la Secretaría del Trabajo, y le servirán a usted como ejemplo de lo que puede encontrar en las etiquetas de las sustancias químicas. Código H300. Indicación de peligro físico. Mortal en caso de ingestión. Clase de peligro. Toxicidad aguda por ingestión. Categoría de peligro. 1. 2. Código H301. Indicación de peligro físico. Tóxico en caso de ingestión. Clase de peligro. Toxicidad aguda por ingestión. Categoría de peligro. 3. Código H302. Indicación de peligro físico. Nocivo en caso de ingestión. Clase de peligro. Toxicidad aguda por ingestión. Categoría de peligro. 4. Código
H318. Indicación de peligro físico. Provoca lesiones oculares graves. Clase de peligro. Lesiones oculares graves, irritación ocular. Categoría de peligro. 1. Código H319. Indicación de peligro físico. Provoca irritación ocular grave. Clase de peligro. Lesiones oculares graves, irritación ocular. Categoría de peligro. 2A. Código H341. Indicación de peligro físico. Susceptible de provocar defectos genéticos, indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa. Clase de peligro. Mutagenicidad en células germinales. Categoría de peligro. 2. Código H300 más H310. Indicación de peligro físico. Mortal en caso de ingestión o en contacto con la piel. Clase de peligro. Toxicidad aguda por ingestión y toxicidad aguda por vía cutánea. Categoría de peligro. 1. 2. Código H300 más H330. Indicación de peligro físico. Mortal en caso de ingestión o si se inhala. Clase de peligro. Toxicidad aguda por ingestión y toxicidad aguda por inhalación. Categoría de peligro. 1. 2. Consejos de prudencia P. Para los peligros físicos y para la salud. Se deberán asignar las frases P. Para los consejos de prudencia de las sustancias químicas peligrosas o mezclas, con base en lo que determina la tabla D1 de la norma oficial mexicana 018 de la Secretaría del Trabajo. La clave alfanumérica consistirá en una letra y 3 números. La letra P, que corresponde a los consejos de prudencia, y que proviene del inglés Precautionary Statement. El primer dígito designa el tipo de prudencia al que se asigna la indicación, el cual será 1. Consejos de prudencia de carácter general. 2. Consejos de prudencia relativos a la prevención. 3. Consejos de prudencia relativos a la intervención o respuesta. 4. Consejos de prudencia relativos al almacenamiento, y 5. Consejos de prudencia relativos a la eliminación. Los dos números siguientes corresponden a la numeración consecutiva de los consejos de prudencia. Los consejos de prudencia se clasifican en 5 apartados, y son los siguientes: generales, prevención, intervención y respuesta, almacenamiento, y eliminación. La señalización y las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas manejadas en los centros de trabajo deberán incluir en los consejos de prudencia, P. Los consejos generales, de prevención, intervención, almacenamiento y de eliminación, conforme a lo que dispone la tabla de la diapositiva siguiente. Consejos de prudencia generales. P101. Si se necesita consultar a un médico, tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. P102. Mantener fuera del alcance de los niños. P103. Leer la etiqueta antes del uso. Consejos de prudencia de prevención. P201. Procurarse las instrucciones antes del uso. P202. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P210. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P211. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. P220. Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. Consejos de prudencia de intervención y respuesta. P301. En caso de ingestión. P302. En caso de contacto con la piel. P303. En caso de contacto con la piel, o el pelo. P304. En caso de inhalación. P305. En caso de contacto con los ojos. P306. En caso de contacto con ropa. Consejos de prudencia de almacenamiento. P401. Almacenar conforme a. P402. Almacenar en un lugar seco. P403. Almacenar en un lugar bien ventilado. P404. Almacenar en un recipiente cerrado. P405. Guardar bajo llave. P406. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión, en un recipiente con revestimiento interior resistente. Consejos de prudencia de eliminación. P501. Eliminar el contenido y o recipiente. P502. Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado. Elementos de comunicación de peligros físicos y para la salud. Los elementos para la comunicación se presentan en dos apartados. Peligros físicos, y peligros para la salud. Peligros físicos. Explosivos. Gases inflamables y gases químicamente inestables. Aerosoles. Gases comburentes. Gases a presión. Líquidos inflamables. Sólidos inflamables. Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, autorreactivas. Líquidos pirofóricos. Sólidos pirofóricos. Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo. Sustancias y mezclas que en contacto con el agua, desprenden gases inflamables. Líquidos comburentes. Sólidos comburentes. Peróxidos orgánicos. Sustancias y mezclas corrosivas para los metales. Peligro para la salud. Toxicidad aguda. Corrosión e irritación cutáneas. Lesiones oculares graves e irritación ocular. Sensibilización respiratoria y cutánea. Mutagenicidad en células germinales. Carcinogenicidad. Toxicidad para la reproducción. Toxicidad específica de órganos blanco, exposición única. Toxicidad específica de órganos blanco, exposiciones repetidas. Peligro por aspiración. Con esto concluye nuestro curso de hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas. Es importante que usted sepa que este curso solo cubre una parte de la seguridad con químicos. Es su responsabilidad consultar las HDS de los productos con los que va a trabajar. Siempre se puede acercar al departamento de HSE para cualquier duda que pueda tener. El siguiente paso será la evaluación en línea. Para poder aprobar este curso, usted necesita una calificación mínima de 8, y tendrá 3 oportunidades para poder aprobar. Recuerde que el enlace para el examen se encuentra en la descripción del video. ¡Suerte!